Bueno, vamos a seguir entonces con este tema de la fe. Y estamos pensando en la fe bajo distintos puntos de vista. Y el título de esta serie es Fe Audaz. Y este tema de la fe audaz tiene que ver con la oración también, porque uno tiene que ser audaz para creer y confiar en Dios. Hay una frase que me gustó que dijo la señora anciana, dice, orá, encomendásela a Dios y correte del camino, salí del camino para que Dios actúe. Eso requiere fe, ¿o no? Porque la mayoría de nosotros oramos y después nos seguimos tratando de arreglar y acomodar las cosas nosotros mismos. Y eso no es fe, eso no es fe. Y el desafío entonces es a creer, a confiar en Dios y salir del camino y verle a Él actuar. Y vamos a recibir a través de esta película este precioso desafío para nuestras vidas. Pero esta noche vamos a pensar entonces sobre la audacia para creer. Y vamos a mirar este primer versículo que yo quiero que lo miremos como base. Dice, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Dicho de otra manera, esto es lo que Dios quiere que creamos en Jesucristo, a quien Dios envió aquí a la tierra. Esta es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, y parece muy grande esta afirmación, ¿verdad? Parece muy grande, porque estamos diciendo que lo que Dios, el Dios del universo, quiere es que creamos o confiemos en Jesucristo. No en otros dioses, no en otra persona, no en otros sistemas, no en otras religiones. Y acá estamos siendo audaces en decir lo que estamos diciendo. La voluntad de Dios es que creamos en quien Él envió. ¿Y a quién envió? A Jesucristo. Así que es el texto que nos inspira en esta noche en este pensamiento. Esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Así que vamos a mirar, esto yo lo comenté el día del culto de Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué beneficio hay en creer en Jesucristo? ¿Qué beneficios hay en creer en Jesucristo, en confiar en Jesucristo? Bueno, vamos a mirar dos o tres cosas que dice la palabra. Primero, todo lo malo que he hecho es perdonado. Cuando yo confío en Jesús, recibo el perdón de mis pecados. El que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú tienes culpa, tienes vergüenza en tu vida por lo que has hecho, lo que estás viviendo, lo que estás pensando, si vas a Jesucristo y le confiesas a Él tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado. Y Él va a levantar esa carga y esa culpa de tu vida. Es su promesa. Y uno de los beneficios entonces es recibir el perdón. Dios nos hace justos o nos justifica, como dicen otras versiones, ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El Evangelio es para todos y quien se acerca a Jesús, quien confía en Jesús, quien le entrega sus pecados, es perdonado y es considerado justo por parte de Dios. Yo ya no tengo que ocultarme, esconderme de Dios, puedo pararme delante de Dios sabiendo que Él me perdona y Él me mira justo, como una persona justa por medio de su Hijo Jesucristo. Así que bueno, el primer beneficio, la primera ventaja, vamos a ponerlo en estos términos, parece muy pragmático, ¿no? De creer en Jesús es que yo soy perdonado y liberado de mis pecados. En segundo lugar, en Jesús aprendo el propósito de mi vida. ¿Por qué? Porque yo al entregarme a Jesucristo recibo de parte de Dios una nueva vida y una nueva orientación y una nueva motivación. Yo puedo tener propósito para mi vida. Antes vivía para mí y yo manejaba mi vida según lo que me parecía. Ahora comienzo a ser guiado y llevado por Él. Y Él es quien me dirige a los propósitos que Él tiene para mi vida. Y esto es maravilloso porque muchas veces vivimos haciendo una rutina de vida cotidiana y en el fondo no sabemos para qué estamos viviendo. Tiene que haber algo más en la vida que vivir simplemente trabajando, criando una familia,
esperando los nietos o acumulando riqueza para la jubilación. Tiene que haber algo más para mi vida. Y en Jesús yo encuentro y recibo propósitos para mi vida. Toda la creación, dice, en Cristo, Dios creó todo. Y todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. O sea, toda la creación, el universo tiene propósito. Dios lo hizo con propósito y con sentido. Y en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo al propósito de Dios. O sea, Dios de antemano ha tenido para ti y para mí un propósito en nuestra vida. Todo lo que pasa tiene sentido, tiene propósito a la larga. Quizás en el momento no lo vea, no lo sepa, pero yo puedo creer y confiar en Dios de que Él va a mostrarme, si yo me dejo guiar por Él, un propósito, un sentido para mi vida. ¿No es lindo vivir así? Porque cuando yo tengo y siento y creo y confío en que Dios tiene un propósito, las cosas buenas, pero también las cosas difíciles las puedo vivir y ver de otra manera. Porque sé que detrás de todo hay una mano que se está moviendo para bendición y con propósito. En tercer lugar, obtengo un poder para el diario vivir. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo un poder para vivir, la presencia de Dios mismo en mi vida, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo ora y dice en Efesios que pide en oración para que pueda entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Muchas veces vivimos como débiles o flaqueando en la vida, como desanimados, golpeados, y no nos valemos del gran poder de Dios en nosotros. A veces luchamos con dificultades personales, hasta con vicios y pecados que no podemos romper, pero la promesa de Dios es que hay un poder para vivir bien, un poder para superar aquello que me atormenta o que me atrapa o que no me permite dar un paso hacia adelante. Es la presencia y el poder de Dios en nuestra vida que recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por eso nuestra calidad de vida debería ser diferente, debería haber un antes y un después de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque vivo en el poder de Jesús. Y finalmente, otro beneficio, dice, puedo enfrentar, dice el apóstol Pablo, cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. En las versiones más tradicionales siempre conocemos este texto que dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. El apóstol Pablo escribiendo desde una cárcel con un futuro incierto, sabiendo que no tenía nada, pero lo tenía todo porque en Cristo podía él afrontar y superar las circunstancias que él estaba enfrentando. Pero es así en nuestra vida, es así. ¿Conocemos, experimentamos el poder de Cristo en nuestra vida? ¿O es una declaración linda, un texto bíblico que uno puede decir y recitar, pero en la práctica caigo y caigo y caigo y me siento derrotado permanentemente? Y no, uno puede tener una caída, pero Dios levanta, porque el propósito de Dios es que podamos superarnos y vivir en este poder de Cristo que nos lleva de victoria en victoria. Así que tengo el poder para vivir diario. Todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Todos son prisioneros del pecado, para que quienes crean en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Y Dios nos libera, Dios te libera del pecado. No sé cuántos estamos atrapados por pecados en esta congregación. Qué pregunta, ¿no? Solo Dios sabe. Hay pecados que son bien evidentes y manifiestos, ¿no? Uno se da cuenta, este tipo metió la pata. Esta mujer, tené cuidado porque... Después hay otros pecados que son más secretos, ¿no es cierto? Y personales, que quizás algún familiar, algún ser cercano conozca.
Y después hay otros pecados que son más íntimos. Están en mi mente, en mi cabeza, en mi privacidad, y solo Dios y yo sabemos cuáles son. ¿Nos ha liberado el Señor del poder de pecado en nuestra vida? La manera de pensar que tenemos, que muchas veces es pecaminosa, que no se adapta, no es conforme a cómo Dios ve y piensa las cosas. Y necesitamos ser liberados del poder interiormente del pecado que tantas veces nos atrapa y nos tira para abajo. Y en cuarto lugar, tengo garantía de vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Qué maravilloso es tener esta esperanza, esta promesa. Este fin de semana ha sido muy triste para Celia, porque, digamos, una persona muy cercana de la familia en Argentina, un muchacho joven, 50 y pico de años, ¿no? Murió de golpe de un infarto. Y lo único que tenía de familia era él, el hermano que estaba de vacaciones en Venezuela y la madre que está en un hogar. Murió y sin que llegue de Venezuela el hermano mayor Santiago, lo cremaron. Y ahí está en la urna, esperando que llegue el hermano de Venezuela y que le vaya a decir a la mamá, que tiene casi 90 años, que murió el hijo que pasaba todos los días por el hogar para saludar. Y uno dice, qué triste vivir sin esperanza de vida eterna. Qué triste que la vida termina y no hay más nada. Y que lo único que queda es quemar un cuerpo, tenerlo en una urna y no saber qué hacer después con él. Qué lindo es tener la esperanza de la vida eterna. Que pase lo que pase, estamos esperando reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Que hay y habrá una resurrección. Y esta es una esperanza muy fuerte que tenemos que disfrutar, que es como un ancla para el alma, para no desesperar en la vida. Porque pase lo que pase, sabemos que pasaremos a la presencia de nuestro Señor. ¿Tienes esa esperanza? Dice, Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Y tú puedes tener vida eterna si recibes y crees en Jesucristo como tu Señor. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Porque hay mucha gente que dice, yo creo que Jesús existió, que caminó en la tierra, que era hijo de Dios, pero no hace diferencia en su vida. Es como una confesión de fe, un credo mental, intelectual, pero que no hace diferencia en la vida. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Básicamente, creer es confiar en Cristo. Es más que creer con la mente, es confiar, es descansar con el corazón en Él, como persona, no como una abstracción. Así que lo primero que tengo que hacer para creer, lo que demuestra que si realmente estoy creyendo en Jesús, es que yo le entrego a Jesús toda mi vida. Entrego todo a Jesús. Dice la Biblia, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no en tu cabeza, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que descansemos, confiemos, le entreguemos todo a Jesús y vivamos entregando todo a Jesús día por día. En segundo lugar, ¿qué significa confiar en Jesús? Significa descansar en su amor. Yo ya no dudo si Dios me ama o no, porque uno de los problemas que tenemos es de dudar si Dios nos ama o no nos ama, ¿no es cierto?
Muchas veces, y yo puedo hacer esta prueba aquí, yo le voy a hacer una pregunta. Usted, si hoy muere, ¿va al cielo, sí o no? Y muchos que ya entienden bien la palabra dicen sí, porque han entendido, y otros dicen, bueno, no sé, espero que sí, y no sé, Dios dirá cuando llegue el momento, ¿no? O si no, hay un pasaje de purificación en el purgatorio, si alguien quiere pasar por ahí. Pero tú puedes tener certeza que Dios te ama, te ha perdonado tus pecados, que así cuando tú crees, Él te recibe como hijo, como hija, y que después no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que está en Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es mi certeza, esta es nuestra certeza, es para disfrutar, es para saber que pase lo que pase, Dios nos ama, nos recibe, nos abraza con su amor. ¿Lo sabes? ¿Lo vives? ¿Lo disfrutas? ¿Puedes descansar en esta promesa, en esta verdad? En tercer lugar, cuando yo confío en Jesús, esta era parte del texto que yo leí, perdón. Cuando yo confío en Jesús, uso mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. ¿Cómo me doy cuenta si una persona ha entregado su vida a Cristo? Bueno, hay un corazón de servicio, de deseo de servir a Dios y servir a su prójimo como parte de su servicio a Dios. Es casi, diría, incongruente o imposible una persona que dice, yo soy cristiano, amo a Dios, sé que Él me salvó, pero vive totalmente indiferente a la necesidad del otro o al llamado de Dios para servir. Es una pauta, es una, si se quiere, como una muestra de la existencia de una nueva vida, que uno tenga un corazón de servicio, de entrega a Cristo y de entrega al otro. Y esto manifiesta, ¿verdad?, nuestra confianza en Cristo como Señor. Dice el apóstol Pablo, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para gloria de Dios, ahí en Romanos. Y también el apóstol Pablo, Santiago dice, algunos dicen, no, yo tengo fe, pero Santiago dice, bueno, algún día alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero continúa diciendo el apóstol, Santiago dice, si tú dices que tienes fe, muéstralo con tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Y bueno, es lindo ver cuando fruto de nuestra fe hay obra de bien que se manifiesta. Efesios también dice que es Dios quien nos ha hecho y Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y esta es la misma idea de que Dios nos ha creado con propósito, con intención y con un proyecto de vida para que andemos en la voluntad de Dios y haciendo las cosas que Él tiene de antemano planificado para nuestra vida, para mi vida, para tu vida. Cada uno esté donde esté, trabajando, sirviendo en su casa, estudiando en el liceo, está ahí con propósito. Dios te colocó en la vida ya con un propósito para que camines en ese camino. Muy bien. Ahora miren lo que parte de las consecuencias de creer en Jesús. Cuando creo y confío en el Señor, sufro por hacer lo correcto.
En general, en los evangelios de la prosperidad que se predican por todos lados, ¿no es cierto? No se dice esto, es pare de sufrir. Pero Jesús advirtió que el que me siga a mí, algo va a sufrir. Es parte del camino, así como Él sufrió consecuencias, ¿verdad? De una vida recta, de una vida entregada al Padre, nosotros, cuando seguimos a Jesucristo, cuando somos fieles a Él, vamos a enfrentar consecuencias y a veces dolorosas por ser fieles a Jesucristo. Acá en Uruguay poco se sufre por ser un discípulo del Señor. Pero en otros lugares del mundo usted puede ser perseguido, atacado, puesto preso y hasta matado por simplemente creer y ser un seguidor de Cristo. Dice Filipenses, ¿no? Porque a ustedes se les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto no estaba en el contrato, ¿no es cierto? Cuando nos entregamos a Cristo, ¿no? Y si a alguien no le gusta, tiene la opción, la puerta está abierta, ¿no? Como a veces decimos a los empleados, ¿no te gusta acá? Bueno, la puerta está abierta. Pero hermanos, hay que ser honestos. Jesús creo que fue más honesto con lo que enseñaba a sus discípulos de lo que los predicadores hoy en día son. Porque advertía, el que quiere seguirme, haga la cuenta primero, porque hay una parte linda, pero hay una parte dura también. Y por seguir a Cristo tú tienes que decidir, porque quizás vas a tener que privarte, porque quizás se van a burlar, porque por hacer lo recto te tienes que apartar o separar de la manera en que se conducen otras personas en sus negocios, en su forma de pensar, en sus relaciones interpersonales. Hay un precio que se paga por seguir a Cristo. Así como hay beneficio, también hay un precio. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. Le costó a Cristo y a nosotros también nos cuesta seguir y ser discípulos del Señor. No nos engañemos. El apóstol Pedro decía, pero aún si sufren por hacer lo correcto, va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo, porque hay promesa. Si yo soy fiel al Señor, pero sufro por ser fiel al Señor, hay recompensa. Y Dios es fiel y va a recompensar nuestra fidelidad. Siempre. Dios va a recompensar tu fidelidad a Él. Siempre. No te va a dejar pagando. Y entonces podemos optar en la vida por ser fieles al Señor, aunque tenga eso un precio. Una persona que confía en el Señor también confía en lo que Él dice. Dice, la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Podemos confiar en el Señor y confiamos en su palabra. Por eso la importancia de conocer lo que dice el Señor, pero también ir de a poco amoldando nuestra vida a lo que Él nos indica en su palabra y confiando en Él. Una persona que dice seguir a Cristo y confiar en Cristo, confía y se para y basa su vida en la palabra de Dios. Dios es fiel, Dios no miente. A veces queremos diluir un poco las advertencias o las enseñanzas de la palabra porque son duras. Pero tenemos que tener cuidado porque Dios no miente, Dios no engaña, Dios es fiel. Así que bueno, ¿qué significa creer en Jesús? Es confiar en Él, es entregarle todo a Jesús, es descansar en su amor, es usar mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Sufro por mi obediencia y entrego a Él y confío en lo que Él dice. Hay una promesa en la Biblia. Jesús dijo, mas cuanto lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre,
Dios les dio el derecho, perdón, de ser hijos de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, confiamos en Él, Él nos recibe y nos hace sus hijos. Y entonces a cada uno nos toca tomar esta decisión y llegar a este punto de entregar nuestra vida a Cristo y de confiar en Jesús. No solamente de creer con nuestra mente, sino creer con el corazón, entregados a Él. Más allá de que creer que Jesús existió históricamente, es creer que Él vive y que Él busca una relación personal conmigo. Entonces me gustaría que concluyamos en esta noche con una oración. Y yo voy a hacer esta oración y si tú puedes acompañar la oración en tu corazón, puedes hacerlo. Oremos juntos. Gracias, querido Jesús, que has prometido que si yo creo en ti, todo lo malo que he hecho me será perdonado, Señor. Y Jesús, has prometido que si yo creo en ti, voy a aprender y recibir un propósito para mi vida. Has prometido que si yo creo en ti, recibiré poder y energía para la vida diaria y que me aceptarás en tu morada eterna en el cielo algún día. Señor, quiero tener una verdadera fe en ti, no una falsa fe, no una fe falsa. Quiero ser un verdadero creyente, no un creyente parcial. Quiero creer y quiero que tú lo recibas, Señor, esta confesión. Así que hoy confieso, yo creo que tú eres Dios, Jesús, y te recibo en mi vida como mi Señor. Hoy estoy convirtiendo cada parte de mi vida, estoy entregando cada parte de mi vida a ti para tu dirección y control. Tú eres Dios y no yo. No soy Dios, Señor. Tú tienes el derecho y la última palabra en mi vida, Jesús. Quiero entregarme y apoyarme en tu amor. Gracias porque no tengo que ganarlo o merecerlo o trabajar para ello. Quiero usar el resto de mi vida para servirte a ti, en lugar de servirme a mí mismo. Y Dios, cuando sea necesario, estoy dispuesto a sufrir para hacer lo correcto, lo que es significativo e importante. Por último, Señor, quiero confiar en todo lo que tú has dicho en tu palabra, tanto en tus instrucciones como tus promesas. Humildemente, Señor, entrego mi vida a ti y te pido, Señor, que me aceptes en tu familia y me salves. Y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y si has sentido esta oración y quizás la has hecho por primera vez, te invito que si quieras conversar un poco más al finalizar, podemos hacerlo. Esta es la voluntad de Dios, que creamos, que confiemos en Jesús, solamente en Jesús.